Hola, bienvenidos. Ya estamos en la tercera parte de partidas cortas de ajedrez. Yo soy Osvaldo. Recuerden, si quieren seguir viendo videos como este, suscríbanse y comenzamos. En esta partida las blancas ganaron con el tema táctico de la desviación. Las negras hasta ahorita han jugado bien. Caballo por D4, caballo F6, caballo C3, caballo C6 y alfil C4. Las negras juegan G6, caballo por C6, B por C6 y en este momento las blancas buscan complicar la partida con la jugada E5. Se ataca al caballo. Lo mejor es quitar al caballo y moverlo a la casilla D7. Las negras no sabían muy bien qué hacer y jugaron D por E5. En este momento es cuando las blancas aprovechan para jugar alfil por F7, se ataca al rey negro y las negras deben jugar rey por F7. Después de dama por D8, las blancas se quedaron con ventaja decisiva. En esta partida, las blancas ganaron con el tema de la batería. Vamos a adelantarnos un poco para llegar al momento crítico. Hasta ahora han jugado bien las blancas y las negras, pero hay un momento donde las negras se equivocan. Es en este momento donde las negras se equivocan y juegan torre E, C8. Las blancas se van a aprovechar de que la dama en A5 está indefensa y van a ganar con la jugada caballo D5. Las negras tienen todavía algunas opciones, pueden capturar en C1, pero después de torre por C1, torre por C1, vendría dama por C1, se amenaza llegar a la casilla C8 y aunque se juegue dama D8, viene la jugada dama D8. Si las negras capturan jugando dama por C8, viene caballo por E7 dando jaque mate. En la otra línea de dama por D2, con la jugada caballo por E7, las blancas se van a quedar con ventaja decisiva. Después de torre por E7, torre por C8, las negras tienen que retroceder con su torre y después de los cambios, las blancas se quedan con ventaja. Tienen la calidad de ventaja y un peón de más. En esta partida las blancas ganaron con el tema de la jugada intermedia. Es una defensa francesa. Vienen los cambios en el centro, caballo F6, caballo por F6 y dama por F6. Caballo F3, B6, alfil D3. Y las negras no se dan cuenta de que la dama negra empieza a quedarse sin casillas. Las negras continuaron con alfil B7, que fue un error, y después de alfil G5, la dama negra no tiene casilla a dónde ir. Todavía las negras intentaron algo más, jugaron alfil por F3. La idea es que si las blancas capturan en F3, pueden capturar en G5, o si capturan las blancas con dama, podrían cambiar damas en F3 también. A las negras se les olvidó esta jugada intermedia, que es dama D2. Después de dama D2, la dama negra se queda con pocas opciones. Todavía las negras pueden jugar dama por D4,
pero aquí viene un jaque a la descubierta, se ataca al rey y a la dama negra. En este momento las negras abandonaron. Esta es una celada sencilla donde obviamente las negras deben cooperar. En apertura se dan muchos mates cerrados. Aquí las negras jugaron C6, un error decisivo, y las blancas ganaron la partida con caballo D6, dando el mate cerrado o mate de la cos. En esta partida las negras intentaron aprovechar diversas clavadas, pero fueron ellas las que recibieron el jaque mate. Se jugó F4, E por F4, caballo F3, alfil B4 y caballo D5. Hasta ahora todo bien, vamos a llegar al momento crítico. Las negras jugaron caballo E5, aprovechándose de dos clavadas que existen. El caballo en E5 no puede ser capturado por el peón que se encuentra en D4 debido a que se encuentra el rey en G1. Igualmente, el caballo en F3 aparentemente no puede capturar en E5 porque se encuentra clavado por el alfil. Las blancas calcularon un poco más y se dieron cuenta que sí pueden capturar en E5. Sacrificaron a su dama y después de la jugada caballo F a G6, las negras se dieron cuenta que no pueden escapar a ninguna casilla. Una de las debilidades en apertura es el punto F2. Para las negras sería el punto F7. Es un punto débil porque siempre el rey es el único que lo defiende. En esta partida las negras no atacaron directamente ese punto, pero al ser ese punto muy delicado debemos tener cuidado en no dejar esa diagonal indefensa. Después de E por F4 se jugó un gambito de rey y las blancas tendrían que haber jugado caballo F3. Jugaron B3 y las negras aprovechan para lanzar un ataque en la diagonal que está indefensa. Después de G3, F por G3, H3, G2, dando jaque y amenazando a la torre. Después de rey E2, dama por E4, rey F2, las blancas no tuvieron nada que hacer, las negras coronaron caballo y dieron jaque mate. Las heladas no pueden estar completas si no ponemos el mate del legal. Las negras juegan alfil G4 ejerciendo una clavada, pero el problema es que el alfil está indefenso. Después de caballo por E5, aunque las negras capturen a la dama, recibirán jaque mate. Esta es la partida donde Zapata le ganó a Anand en pocas jugadas. Comenzaron con la defensa Petrov o rusa, Zapata tiene blancas y Anand tiene negras. Hasta ahora todo bien. Y después de caballo C3, Anand comete el error decisivo, juega alfil F5 y las blancas ganan la partida con dama E2. Se amenaza la jugada D3 capturando al caballo y no hay forma adecuada en que las negras lo puedan evitar. Anand jugó D5 y abandonó después de la jugada D3. En lugar de D5 había otra opción, jugar dama E7, pero con caballo D5 las blancas ganaban porque la dama tiene que defender el punto C7.
después de D3, E por F5 y las blancas se quedaron con ventaja decisiva. Ahora son las negras las que lanzan un ataque decisivo. En esta partida se aprovechan del tema táctico de la desviación. Hacen un contragambito y juegan D4. Las blancas aquí jugaron E3, que no es buena jugada. Debieron desarrollar primero a su otro caballo. Después de alfil B4, alfil D2, viene la jugada intermedia de por E3. Las blancas no vieron mucha diferencia y jugaron alfil por B4, que es una jugada mala. Con E por F2, vemos como el rey blanco no puede capturar ese peón, porque si no, las negras capturarían a la dama blanca indefensa. Después de rey E2, las negras coronaron y con la jugada torre por G1, las negras ganaron jugando alfil G4, porque las blancas van a perder a la dama blanca. Vamos con la última partida. En esta partida las blancas ganan con la jugada intermedia. C por D5, dama por B3, A por B3. Las negras aquí deben capturar en D5, pero vieron la posibilidad de capturar al caballo. La jugada esperada es torre por B1. Las blancas hacen una jugada intermedia capturando en C6. La mejor jugada de las negras es jugar caballo por C6 y después vendría torre por B1. Las blancas se quedarían con un peón de ventaja, pero las negras podrían continuar con la partida. Las negras pensaron que podrían salvar al alfil y al mismo tiempo defender el punto en B7. No se esperaban esta jugada sorpresiva de torre por A7. La torre negra está indefensa, por eso debe capturar a la torre blanca. Después de C7, las negras abandonaron porque no pueden evitar la coronación. Hasta aquí este video, recuerden suscríbanse, activen la campanita y nos vemos en los siguientes videos.